auditoría están disponibles públicamente. Yo sé que las primeras veces que ustedes los quieran consultar puede costarles un poco de trabajo, pero nosotros podemos ayudarles siempre que ustedes lo necesiten, nos pueden llamar o nos podemos volver a reunir y lo volvemos a revisar. Lo importante es que ustedes los consulten, que los usen como insumo, porque es una herramienta que en sus manos puede ser muy útil. ¿Qué podemos hacer además de leerlos e indignarnos y que nos dé dolor de estómago, de coraje? Pues podemos presentar denuncias y le voy a pedir a Pamela que rápidamente nos cuente cómo pueden presentar denuncias los ciudadanos ante la Auditoría Superior de la Federación. ¿Vas? Ahí está ya. ¿Listo? Sí, nada más que voy a voltear la compu porque tengo mis notas de este ¿No lado. quieres que te vayamos? No es que tengo mis notas de este lado, le voy a dar ¿Estas se las paso a alguien? Estas son, ajá. Y después tenemos una comidita bien rica para que se vayan preparando. Bueno, pues Ya estoy preparado. ya tiene hambre, ¿verdad? Bueno, yo voy a contarles dos temas principalmente. El primero es el mecanismo de participación ciudadana que existe en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el cual todas las personas podemos acceder a él para que se fiscalice cierta obra que tenga que ver con recursos federales. Y les voy a dar un pequeño paso a paso de cómo construir esa denuncia. Sin embargo, esto es de carácter expositivo porque digamos que requiere como que más tiempo para hacer como un tallereo o algo así, si a ustedes les interesara. Pero ahorita es como de carácter expositivo, ¿no? Entonces, pues primero, ¿qué ley respalda una denuncia ciudadana en materia de fiscalización? Primero quiero contarles un poco el contexto. Pues nosotros aquí en Controlar tu Gobierno hemos empezado a explorar este mecanismo en colaboración con nuestras compañeras de Fundar para ver cómo hacerle para construir una denuncia ciudadana. Porque pues es un mecanismo muy nuevo que abre posibilidades para muchas cosas, ¿no? Está en el artículo 59 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que aquí está redactado y no sé si alguien lo quiere leer. ¿Quién puede leer? Dice, para los efectos de lo previsto en el párrafo quinto de la fracción primera del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier persona podrá presentar denuncias fundadas cuando se presume el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales o de su desvío. Y en los supuestos previstos en esta ley, la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su titular, podrá revisar la gestión financiera de las entidades fiscalizadas durante el ejercicio fiscal en curso, así como respecto a ejercicios fiscales distintos al de la cuenta pública en revisión. Las denuncias podrán presentarse a la Cámara, a la Comisión o directamente a la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, pues miren, a ver, ¿qué implica este artículo? Primero que nada, y por eso se los puse grandes, que es cualquier persona puede ingresar esta denuncia ciudadana. Entonces, es muy importante porque quiere decir que porque cualquier persona puede presentarla, el Estado tiene que garantizar que eso sea un proceso sin discriminación, ¿no? Un proceso no discriminatorio, ¿no? Entonces, como justo este mecanismo es nuevo, nosotros lo estamos probando, estamos caminando para ver cómo presentarla, cómo construirla. Sin embargo, estamos viendo que existe discriminación porque pues a nosotros nos ha costado muchísimo trabajo fundamentar esta denuncia con los términos que ya nos señalan. Entonces, aquí es muy importante porque dice, pues cualquier persona puede presentarla. Yo, tú, quien sea, puede presentar esa denuncia. ¿Qué también implica? Que las denuncias deben ser fundadas, o sea, que tienen que basarse en documentos, en evidencias que puedan comprobar el uso irregular de recursos públicos y lo más importante, que sean recursos públicos federales, ¿no? Entonces, no podemos decirle a la Auditoría Superior de la Federación que audite una obra que tiene que ver con presupuestos estatales, sino con las que provienen de recursos federales, ¿no? Esa es otra característica. Y que justo también muy importante, que la auditoría puede revisar los ejercicios actuales
o los anteriores, de ejercicios anteriores. ¿Qué quiere decir un ejercicio fiscal? Pues el que viene del 1 de enero al 31 de diciembre y que se señala en la cuenta pública, como también nos dijo esta Mayli, ¿no? ¿Hasta qué año atrás se pueden revisar? No lo especifica, pero justo puede ser cualquiera de los que esté, los pasados, cualquier ejercicio fiscal pasado. Entonces no señala como un límite. Sí, y por ejemplo, cuando los gobiernos estatales trabajan a veces con recurso también federal, que se supone que el recurso federal nunca deja de ser federal, ¿esa parte la fiscalizan? Sí, también. Pero ese monto nada más. Solo los montos federales, solo los montos federales. Justo de las principales características de la denuncia, bueno, como ya les dije, la denuncia debe estar fundada en documentos y evidencia. Eso es muy importante, ¿no? Estas pruebas deben presumir el manejo irregular de recursos públicos federales. Y lo más importante es que deben señalar el ejercicio fiscal en el que se presentan esos hechos. Por ejemplo, una obra. Justo lo que les iba a comentar es que nosotros hemos hecho está explorando este mecanismo a partir de una planta de tratamiento que empezó a construirse desde 2015. Entonces los ejercicios fiscales que queremos que se auditen va a ser 2015, ejercicio fiscal 2016, ejercicio fiscal 2017 hasta 2018, porque en todos ellos hay recursos públicos federales. Entonces pueden ser de hecho varios ejercicios fiscales que los maneja la Comisión de Agua del Estado de México por un programa federal que es el PROSAN y el PETAC, que son los que auditan los presupuestos federales, ¿no? Y bueno, se debe hacer una descripción de los presuntos hechos irregulares y hay supuestos en los que se puede hacer esta denuncia. Son 5 o 4. El primer supuesto es el desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los presupuestos etiquetados federales se tienen que haber desviado a algo que no estaba etiquetado, algo que no estaba pensado, los objetivos. No puede ser, ¿no? Entonces, pues pongo ahí ejemplos de como qué tipo de auditorías podríamos presentar o solicitar a través de estas denuncias, ¿no? Los recursos, según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también son recursos materiales, humanos y financieros, no solo los recursos económicos, ¿no? Porque esos pues se expresan en recursos públicos al final de cuentas, ¿no? Ese es el primer supuesto, desvío de recursos hacia fines no autorizados, ¿no? El otro supuesto es irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos públicos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues el artículo 134 de nuestra Constitución dice cómo se deben manejar los recursos públicos y tiene una serie de características que se las voy a leer. La primera es que se tienen que manejar con legalidad, con honestidad, con eficiencia, con eficacia, con economía, con racionalidad, con austeridad, con transparencia, con control de rendición de cuentas y con equidad de género. Entonces imagínense cómo esto desde nuestra Constitución está enmarcado, como todos los recursos se tienen que ejercer y pues es justo, si encontramos irregularidades en alguno de estos puntos, podemos nosotros solicitar una denuncia ciudadana para que la auditoría ponga el ojo en la obra, en el programa o así, ¿no? Esto es, ok. La siguiente supuesto por el que se puede hacer la denuncia son actos presuntamente irregulares en contratación o en ejecución de obras, ¿no? Pues tiene que ver con pues fallos en las reglas de operación, en los programas de ejecución de obra, lo que decía Juan de los catálogos de conceptos inflados, atrasos en obras, no erogación de recursos, sobrecostos, y tienen que ver con, por ejemplo, con marcos jurídicos como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, con reglas de operación, y pues acá hay ejemplos, ¿no? Las grandes obras de Conagua, pues muchas de ellas han sido por este tipo de actos irregulares, ¿no? En la ejecución de obras. Piensen en Santa Lucía. Este supuesto
Sí, justo, y el otorgamiento de permisos, licencias y concesiones, también por ahí podemos meter una denuncia ciudadana. El otro es justo la Comisión Recurrente de Irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos. Pues esta que tiene que ver que continuamente las entidades fiscalizadas pues fallan, ¿no? Y entonces acá nos pongo a nosotras que decimos así como, pues Conagua no ha corregido desde 16 años las cosas que a la Auditoría Superior de la Federación le ha mandado, ¿no? Ahí estamos nosotras, pero también está Erubiel, con 339 observaciones que no han podido ser subsanadas, ¿no? Entonces por ahí también podemos meter esa denuncia. Hay un documento de eso, pues ahí subimos, ¿no? Ahí Sí. está, de arriba. Pero es el colmo justamente que cada año les digan, es que no tienes objetivos con agua, ¿no? No tienes objetivos, indicadores, y le marca la auditoría la falla y el siguiente año la vuelve a auditar y dice, todavía no tienes objetivos ni indicadores. Y el siguiente año, o sea, y no pasa nada porque nadie los está vigilando. Sí, y justo este mecanismo de participación ciudadana, aunque es muy nuevo, nosotros queremos explorarlo y que otras personas y grupos lo exploren para iniciar ese precedente y decir, ok, funciona en esto, pero no funciona en aquello. Entonces, Auditoría Superior de la Federación mejora los procedimientos porque no funciona en esto, pero en esto sí funciona. Por eso nosotros estamos explorando este mecanismo para que otras personas también puedan probarlo y hacer que se active, ¿no? Y que se active con las demandas de los ciudadanos y ciudadanas. Y el último supuesto de denuncia, que está en el artículo 61 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, es inconsistencia en la información financiera o programática de cualquier entidad fiscalizada que oculta o que puede originar daños o prejuicios, ¿no? Justo. Por ejemplo, unos ejemplos que nos pone la auditoría sobre este supuesto es, por ejemplo, retrasos en la asignación presupuestaria, falta de disponibilidad presupuestaria, transferencias entre programas, reducciones presupuestarias, falta de seguimiento del control de avances financieros. Entonces todo eso podemos nosotros enmarcarlo en este supuesto y hacer la denuncia. ¿Cuál es el procedimiento para que la Auditoría Superior de la Federación pueda aceptar esta denuncia? Bueno, estos son los que enmarca la ley. Pues el auditor informará se presenta el titular con base en un dictamen técnico y jurídico. Va a decir que sí puede aceptar hacer esta auditoría. La auditoría tendrá las atribuciones para realizarla, se rendirá un informe a la Cámara de Diputados y se promoverán acciones administrativas, penales o que correspondan a hacer afincamiento de responsabilidades si existen. Y también señala que la auditoría va a proteger la identidad del denunciante. Solicitamos nosotros saber cuál es el procedimiento interno de la Auditoría Superior cuando se recibe una denuncia ciudadana, y pues es un poco digamos que la denuncia se recibe en una unidad, se turna a la Dirección General de Planeación Estratégica, se le asigna un expediente, luego esta dirección se la envía al auditor especial y al titular de unidad de asuntos jurídicos, o sea, de la Auditoría Superior de la Federación. Se envía a dos áreas. Una área va a ser del auditor especial, va a ser la del dictamen técnico de la auditoría, otra va a ser la del dictamen jurídico. Luego todo el mundo se va a reunir para decir, oh sí, yo creo que sí podemos hacer esta denuncia, yo creo que no podemos. Y luego de eso se hace un proyecto, como conjunto de los dos dictámenes que generen, y se las presentan al titular de la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Y ya, en caso de ser aprobada, se le asigna un número de auditoría, ¿no? Perdón, creo que aquí es muy importante recalcar que la auditoría hace su programa anual de auditorías y cada año dice, meterle a Conagua el puente y los recursos y esta otra cosa. Y a Semarnat voy a auditarle estas tres cosas. Pero la auditoría solita hace su programa de auditorías y es lo que trabaja durante todo el año. El mecanismo de denuncia ciudadana es prácticamente nuevo
ha sido poco explorado, y quien lo ha explorado ha sido como para ver, le voy a picar a ver qué pasa. Lo que nosotros tratamos justamente es de armar un caso que la auditoría no pueda decir, no está fundado, le faltaron datos o algo, que lo agarre y probemos el mecanismo acompañado de fundar, y entonces esté amarrado para que lo pongamos a prueba, y entonces todo el mundo pueda hacer denuncias ciudadanas y pedirle a la auditoría que haga, además de su programa, otras cosas que nosotros detectamos en nuestra vida cotidiana. Sí, una pregunta, o sea, esto que es muy nuevo, podríamos estrenarlo quizá con lo del proyecto de Santa Lucía, ¿no? Pero entonces tendríamos que esperar a que la Auditoría Superior de la Federación diga que va a hacer una auditoría sobre la obra. No, yo le digo, auditoría, quiero que audites al aeropuerto de Santa Lucía porque yo ya identifiqué estas irregularidades. Sí, Aquí están tendría documentadas. que, por ejemplo, primero que los recursos se empiecen a erogar, o sea, que empiecen a ejercerse esos recursos a Santa Lucía, y luego que podamos fundamentar irregularidades, ¿no? Así es. Para ese momento se pueden ingresar. No necesariamente esperar al presupuesto, porque la obra de Santa Lucía, del nuevo aeropuerto, requiere no solo dinero, sino manifiestos de impacto ambiental que también pueden ser auditados. Sí. O sea, no se audita solo el dinero, se tiene que auditar todo el proceso de construcción de la obra pública, que es objeto de auditoría. Entonces, en este caso, aunque todavía no se le haya dado dinero, que eso yo lo pongo en duda, yo creo que sí ya hay dinero, no sabemos dónde está, pero va a haber dinero, debe haber una serie de acciones que debe cumplir el gobierno antes de empezar la obra. Por ejemplo, evaluar qué impacto va a tener la obra en el acuífero, cuáles son las consecuencias sobre la población, si ya se expropiaron las viviendas que pueden ser afectadas. O sea, todas esas cosas son auditables porque son previas a la construcción del Y aeropuerto. responden a recursos públicos también. Y responden a recursos públicos. Y por último, lo que yo quiero decir es que hasta el momento teníamos identificadas 14 auditorías que se han hecho por este mecanismo. Ya se han hecho 14. Desaparecieron 2 que no sabemos qué pasó, porque ahorita en el Sistema Público de Consulta de Auditoría solo aparecen 12, 6 que se hicieron en 2017 y 6 que se hicieron en 2018. Son 6 y 6, ¿verdad? Y que sí tuvieron consecuencias, o sea, sí fueron aceptadas. No sabemos cuántas se presentaron, y de ese conjunto solo se aceptaron 6 en 2017 y 6 en 2018. Entonces, digamos, ya hay 12, por lo menos. Sí. Esta sería la número 13. Pero sí hay que preparar toda la documentación, que es lo que yo quiero que Sí, tú les y cuentes. justo, bueno, nada más para terminar esta parte de qué es lo que dice la ley para meter la denuncia, pues es que también nos marca ciertas cosas por las que no procede la denuncia, o porque el titular de la Auditoría Superior o las áreas competentes no aceptarían esa denuncia, que es por información, evidencia insuficiente o falta de elementos probatorios, que en operaciones que ya fueron objeto de fiscalización, el asunto denunciado se encuentre en litigio, cuando mediante una denuncia se solicite suspender procedimientos internos de la entidad que se está denunciando. Esto lo encontramos en un manual de operaciones que solicitamos para decir, oigan, ¿cuáles son los criterios por los cuales no se acepta una denuncia bajo el título 4 de la ley de fiscalización, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo construir Yo una...? tengo una Sí. pregunta con respecto a la lámina anterior. Sí. Ahí dice el asunto. Solicitar contratos, procesos de licitación, liberación de predios, permisos ambientales, información técnica, catálogos de conceptos, ¿no? Y justo yo les pongo aquí varias recomendaciones. Por ejemplo, siempre es bueno fecharlos, ¿no? Así como para entender desde el principio de la obra hasta el final. En el 2015 se inició el contrato, luego en el 2016 hubo un cambio, para que nosotros podamos ir visualizando como la parte del rompecabezas por orden cronológico, ¿no? Entonces es lo que hicimos nosotros. Fechamos todos los documentos y dijimos, empezamos en 2015, luego 2006, y luego aquí hay una irregularidad porque en 2016 en un mes pasó eso, pero debía pasar antes. Entonces ahí vamos nosotros con la información pública que hemos obtenido y que nos han negado, o sea, justo se lo saben, ¿no? El recursos de revisión, esperar mucho tiempo para integrar un expediente de este tamaño, ¿no? Esa parte es como de
es un tema para el araña. O sea, hay que tener paciencia, ser sistemáticos, tener mucha paciencia y ser ordenados, porque poner todas esas carpetas, documentos en orden, irlos acomodando y armar el rompecabezas, de pronto ha llegado ocasiones en que Pamela quiere tirar la toalla, porque no, literalmente es imposible. De repente las fechas incluso dicen, se aprueba el contrato en tal fecha, pero ¿cómo si ya estaban construyendo? ¿No? O sea, ¿cómo aprueban después de construir? ¿Cuándo cambió el monto de la obra? ¿Cuándo cambiaron el terreno, ¿no?, donde se iba a construir? Entonces, ir armando eso y encontrar esos detalles es la parte difícil de este tejido, que bueno, a nosotros nos ha llevado meses. Y es justo lo que comentábamos, que el artículo 59 nos señala que cualquier persona puede meter una denuncia. Entonces ahí nosotros estamos cuestionándonos qué tanto que una denuncia tenga que estar fundada y motivada implica una serie de herramientas que no todas las personas tenemos y que tenemos que echar mano de otras organizaciones, de otros conocimientos técnicos. Sí, por ejemplo, aquí, ¿cómo se puede aprobar o la Semarnat puede decir que ya se aprueba la vía si no ha habido una consulta de acuerdo a la normativa internacional a las comunidades, pueblos afectados? O sea, ahí se podría denunciar eso, ¿no? Ahí va una irregularidad justo, entonces lo que sí está como para nunca perder el hilo de que siempre nuestra denuncia pueda estar enmarcada en este título cuarto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, es ubicar siempre de dónde, en qué año se están ejerciendo los recursos. Eso es muy importante porque esa es de las únicas características que nos señala la ley que debe tener nuestra denuncia. También recordar que tienen que ser presupuestos federales. Y bueno, la siguiente pues es un poco también como nuestra metodología de control, ¿no? Que es como pues conocer las leyes y las dependencias que regulan la situación a auditar, ¿no? La que queremos que se audite. Pues justo podemos empezar de lo general a lo particular, o sea, por ejemplo, de la Secretaría de Medio Ambiente hasta los municipios o de los municipios hacia arriba, ¿no? Es ver, por ejemplo, es como les decía, como un checklist, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a auditar una obra pública que trata sobre plantas de tratamiento, sobre saneamiento de agua. Entonces, pues, ¿quién tiene que ver con todo eso? El municipio, el organismo operador de agua, la CAEM, luego vamos a la Secretaría de Conagua, la Secretaría de Medio Ambiente, los programas federales, puede ser Hacienda. Entonces vamos ubicando y justo ahí yo también lo que les pongo es como también nos podemos apoyar en insumos como los de la auditoría, del informe de auditoría. Así es, porque por ejemplo esta auditoría que no se las pasamos porque estaba muy gorda, traen los antecedentes, toda la historia del grupo aeroportuario de la Ciudad de México. Y entonces cuenta cómo se crea el grupo aeroportuario y cómo se van haciendo los fideicomisos para juntar el dinero y cómo el TUA, que es un impuesto que se paga cuando la gente usa el aeropuerto, ya está comprometido y desde cuándo para pagar los créditos con los que se iba a construir el aeropuerto y que ya fueron devengados. O sea, ese dinero ya se usó. ¿En qué? Pues en los restos que quedan ahí donde está Texcoco. Los anticipos. En los anticipos. Entonces, esta auditoría en particular, que es una de las que yo le entregué a Ricardo y que quien quiera se las puedo volver a dar. Yo las tengo, si quieres yo se las paso. Trae toda la historia de cómo se formó el grupo aeroportuario y es parte de lo que les está explicando. O sea, justo podrían empezar a buscar auditorías que tengan que ver con temas parecidos a los que ustedes quieren auditar o los que quieren solicitar una denuncia, y ahí les pueden ir contando ese marco jurídico, ese marco legal que ampara su denuncia, ¿no? Y los presuntos hechos irregulares. Después vamos con una parte que es muy complicada y que la pongo muy general aquí, que es sistematizar y analizar la información, que es difícil porque justo como tiene que ser fundada, pues tiene que ser, no, supongo que aquí hay una irregularidad, pues no, tendría que ser, tengo este documento, tengo esta fecha, tengo esta foto, donde me dice, aquí macha una irregularidad, ¿no? Entonces, pues yo les
propongo como algunas cosas que yo hice con la experiencia que hemos trabajado conjunto con la organización con la que trabajamos, que es Fundar. Pues primero, una lectura rápida de la información, quizás a través de un orden cronológico, ¿no? Que desde el principio acomodamos y vemos para ver si desde el principio por fechas, por los tipos de procedimientos se pueden encontrar distintas irregularidades, ¿no? Y justo también ponía muy importante el otro relato, el que tenemos nosotros como ciudadanos. A partir de eso también es muy importante porque jalamos hilitos, ¿no? Entonces, yo sé que ahorita dice la solicitud de información que todavía no está en construcción la obra, pero yo ya sé, yo ya vi que están metiendo tabique, que están haciendo cosas. Entonces, el otro relato que nosotros tenemos es importante porque a partir de ahí también podemos ir jalando información y solicitando información, ¿no? Y ir construyendo nuestro expediente con el que podemos ingresar esta denuncia. Y pues por ejemplo, yo hice tablas, ¿no? Para ubicar primero como el documento, ¿no? Manifestación de impacto ambiental de Santa Lucía. Y luego la fecha del documento y pongo el ejercicio fiscal donde se hizo este documento, porque pues casi todos tienen que ver con recursos públicos, y pongo, bueno, y aquí qué irregularidades encontré en este documento y las voy señalando en una tabla. No se hizo a tiempo, No se consultó. no se hizo una consulta pública, no se tomó en cuenta esta situación. Entonces voy haciendo una tabla con este documento que es información pública, entonces voy haciendo tablas de irregularidades, así, ¿no? Y bueno, la segunda cosa es, pues sí, analizar las posibles irregularidades en dos sentidos, ¿no? Una, a la luz de los supuestos que enmarca la ley para la denuncia, que esos fueron los 5 que les comenté anteriormente. Por ejemplo, si hubo desvío de recursos públicos, si hubo inconsistencias financieras, si hubo irregularidades en la ejecución de obra, pues tenemos que ir mirando esas irregularidades no solo porque creemos que son irregularidades, sino porque caen en alguno de estos supuestos, porque si no, pues no podríamos nosotros decir, solicita esta denuncia, queremos presentar esta denuncia, ¿no? También